Amantes de la redonda, se jugaron los partidos de vuelta de las semifinales de la Champions League 2024-2025. Ya está todo definido. Habemos final de la máxima competición europea a nivel de clubes. Inter de Milán versus Paris Saint-Germain se enfrentarán para decidir cuál de los dos clubes se queda con esta orejona el día sábado 31 de mayo en el Allianz Arena, mítico estadio del Bayern Múnich. Falta aún para eso. Ya daré en su debido momento mi pronóstico del que ojalá sea un partido a la altura de las circunstancias. Sin embargo, en este preciso instante quiero detenerme para volcarme y analizar ambas eliminatorias espectaculares antes del encuentro definitorio, ¿no? Así que, sin más preámbulos, voy de lleno con eso. Hablaré en profundidad de estas dos series tremendas de semifinales, arrancando por el Inter de Milán 4, Barcelona 3, global de 7-6 a favor del conjunto italiano, que va a jugar la final tratando de conseguir revancha después de haber perdido el último partido de la Champions League 2022-2023 frente al Manchester City, con ese golazo de Rodri en la recta final de aquel partido. Ahora sí que se le presenta una nueva oportunidad al cuadro nerazzurri para obtener su cuarta Copa Europa. Recordemos que ganaron la del 64, 3-1 versus Real Madrid, la del 65, 1-0 versus Benfica, y la del 2010, la última hasta el día de la fecha, 2-0 frente al Bayern Múnich. Perdieron 3 finales en total. La del 72 contra el Ajax de Johan Cruyff y compañía. Previo a eso, la del 67 contra el Celtic de Glasgow, el primer campeón británico en toda la historia, y la del 2023 ya mencionada, ¿no? Pero en esta ocasión, en una parte de Milán, sueñan con este ansiado título que cualquier equipo desea, ¿no? Y el Inter está a un solo paso, luego de haber eliminado posiblemente al máximo favorito o a uno de los máximos candidatos, de los aspirantes principales a consagrarse en esta edición,
no será posible para el grandioso Barça de Hansi Flick, que la rompió toda y cayó con honor en un partidazo legendario, icónico, memorable, inolvidable. ¡Qué locura! Ha sido emocionante, polémico, de hecho. De por sí, la ida me pareció brillante, con dos estilos claros de ambos lados, distintos, pero muy buenos completamente. Y si uno ya había quedado satisfecho con el primer enfrentamiento entre estos dos maravillosos equipos, lo de la vuelta fue indescriptible. Fútbol en estado puro. Gracias, Inter y Barça. Jamás olvidaré estas 2 tardes que nos regalaron a los fanáticos del deporte en serio, porque yo, al menos, opinión personal, según mi perspectiva, es una de las mejores eliminatorias de la Champions League históricamente y 2 de los mejores partidos de todos los tiempos en el fútbol. Al menos de lo que yo vi, ya sea en diferido o de manera contemporánea. No puedo creer lo que disfrutamos. Con un equipo notablemente contragolpeador, aprovechando la pelota parada a favor, los centros, las transiciones rápidas, rompiendo a la floja última línea del conjunto culé, que sufrió una barbaridad en los 2 encuentros, y antes inclusive en otros partidos con un contexto distinto, también se le hizo cuesta arriba la cuestión. Pero, aún así, resaltando el punto más débil, el cuadro blaugrana, que no tiene demasiados, pero sí el talón de Aquiles, obvio, es el retroceso, el hecho de cerrar los partidos que le cuestan muchísimo, sobre todo ante un rival determinante que te exige hasta el final. El ejemplo más claro es este Inter con un proyecto ganador, competitivo, arrasando en Italia los últimos años, salvo por esa excepción en la 22-23, con un Napoli que fue extraordinario. Lo cierto es que el Inter no solo que se coronó con varias Serie A, sino que luchó por otras copas nacionales, algunas las ganó, otras las perdió, pero siempre llegando lejos y con un estilo versátil. Porque el Barcelona murió con la suya.
no excediéndose en la posesión de la pelota, sin meter goles como pasaba en otra época, pero lo que veo es que cuando hacía falta que el Barcelona lo liquidase o juntase líneas, que no lo sabe hacer porque en bloque bajo no se maneja bien el Barcelona defendiendo. Pero aún así le faltó puntería para finiquitar la historia. Lo dejó con vida al Inter, que el gran responsable de esto es Jan Sommer, posiblemente el MVP de toda la serie. Más adelante hablaré de él, pero por favor, qué exhibición la suya. Más que nada en la vuelta, pero también en la ida destacó. Ahora, el Barcelona estaba para finiquitarlo, no pudo hacerlo y el Inter no perdonó cuando se le dio la chance, lo que posibilitó el alargue y el desenlace que todos conocemos. Yendo con la cronología del juego, en el primer tiempo, durante los primerísimos compases, el Barça, con la combinación Pedri, Lamine Yamal, los dos mejores futbolistas del mundo en la actualidad, al menos bajo mi óptica, el Barcelona generó peligro, quiso por banda derecha complicar a un Inter que mostró la zozobra de Di Marco, pero a la vez a un imperial Bastoni, otra de las figuras de este partido sin lugar a dudas. Uno de los pocos que contrarrestó en varias acciones a un Lamine Yamal estratosférico, que la descosió a más no poder. Lo único que le quedó pendiente es ese gol que nunca llegó. Pero lo cierto es que Lamine Yamal ha sido imparable, excepto por dos personas: Bastoni y Sommer. Esto en la vuelta, porque en la ida no había sido tan así, si lo recuerdan, ¿no? Pero más allá de que el Barça insistía y salió con la intención de ser protagonista, ya a partir de los 10-15 minutos el Inter se paró mejor en la cancha, cortó el circuito del Barcelona, ese sector medio en donde más sobresale su fantástico funcionamiento. El Inter recuperó pelotas, se cerraban los carrileros, se adelantaba alguno de los centrales en la famosa línea de 3 de Inzaghi, que siempre pone él. El Inter con su típico 3-5-2, aunque con matices, algunas variantes tácticas que dan para hablar. Ese suele ser el parado inicial. Y el Barcelona lo padeció porque no encontraba esos pases entre líneas. Le costaba romper una organización espléndida del Inter, que las únicas veces que se partió fue por la inspiración y las fabulosas individualidades de un Barça que será eterno. Más allá de no quedarse con el trofeo, a mí no me interesa. Este Barcelona realizó una Champions League tremenda. Pero, claro, se cruzó en el camino
con el equipo que más lo podía llegar a complicar. Y esto lo marqué antes de que se disputase el primer partido, porque hoy es fácil opinar con el diario del lunes. Yo con el del viernes, y lo pueden comprobar en mi canal, el video de pronóstico, no solo que di como favorito al Inter de Milán, por un margen ligero, sino que hasta señalé de qué forma, cómo podría derrotar al FC Barcelona. Y ocurrió tal cual. Qué orgullo esto, ¿eh? No es por hacer autobombo, sino por un tema básico de ver fútbol. No TikTok, no resúmenes, no estadísticas, sino que partidos completos. Más sencillo, imposible. Hay que tomarse el tiempo, pero gracias a esto, yo entendí que el Barcelona se exponía exageradamente en el fondo, los laterales no bajaban en tiempo y forma, les costaba el retroceso, adelantaban hasta mitad de cancha la última línea, y no en paralelo, sino que en diversas situaciones de forma descompaginada. Y el Inter, que es un especialista en romper al espacio, con los delanteros que retroceden, salen de la zona referencial, los carriles que se pueden cerrar o mismo dar amplitud, y por el medio los mediocampistas que también son capaces de quebrar esa última línea ante otros adversarios que no se regalan tanto en ese sentido. Bueno, contra el Barça está bastante cantado lo que podía llegar a suceder. Esto el Inter lo entendió a la perfección y por eso lo complicó seriamente. Fíjense en el primer gol de Nerazzurri en Montjuic. El taco de Thuram y la acción previa a esa que derivó el tanto de los italianos. Y el primer gol que convirtió el Inter en la vuelta fue similar. Di Marco, en una de las pocas jugadas en las que respondió bien, porque después atrás, Dios santo, lo que le costó, pero ahí Di Marco frenó el Barcelona, que sufrió un asedio, que era asfixiado por un Inter que no presionó alto ni tampoco replegó al 100%, sino que se ubicó en un bloque medio y comprendió en todo momento qué hacer. Ahí Di Marco, que corta, frena el avance blaugrana, se la deja servida a Thuram, que partió habilitado, se fue mano a mano con Lautaro Martínez ante Szczęsny. A todo esto, la defensa del Barcelona inexistente, porque una vez que Thuram, con tiempo y espacio, de cara al arco culé, se fue en carrera, ya no hubo forma de contrarrestarlo. Y esto le costó caro al Barcelona en otros tantos recibidos también. Tengo en mi memoria el antecedente antes de este duelo, de la ida incluso, contra el Celta de Vigo. ¿Cuántas chances fueron las que el Celta de Vigo gestó a partir de quebrar la última línea del Barça?
una infinidad. ¿Cómo no iba a ser el Inter? Que es especialista en esto encima. Ahí Thuram se marchó sin ningún tipo de problema. Inteligente el posicionamiento y la recuperación de Di Marco. Thuram, que no fue egoísta y dejó a Lautaro Martínez con el arco prácticamente vacío para definir a placer. Gol del capitán Nerazzurri, del capitano, del ya mítico goleador del Inter, el argentino, que es uno de los mejores 9 del mundo, por no decir directamente el número 1 en la actualidad, y que en los partidos jodidos aparece. No solo marcando, sino que haciendo la diferencia, pivoteando, gambeteando, generando faltas, saliendo de la zona referencial. Y decir que llegó lesionado, condicionado físicamente y tuvo que ser sustituido, porque si no, imagínense lo que habría dado de sí, ¿no? El Barcelona siguió con ganas de marcar un gol, pero le cayó como un baldazo de agua fría ir en contra del marcador cuando iban 20 minutos. Antes de ese gol de Lautaro Martínez hubo una jugada de Varela bastante desapareció en acción, pero que tiró un sombrerito con la diestra, definió con la zurda y Szczęsny la sacó arriba. Era un golazo para los libros. Pero bueno, el Inter mejor parado, jugándolo con mayor astucia. El Barcelona que no le encontraba la vuelta para definir las jugadas peligrosas que gestaba hasta ahí. Sobre todo con la química de Pedri y Lamine Yamal, que tiraron del carro a más no poder. Una de las últimas del primer tiempo, penal para el Inter, otra jugada en la que Lautaro Martínez se fue con tiempo y espacio, lo bajaron en el área culé. Antes de esa jugada puntual hubo 2 tiros que pasaron cerca de Mkhitaryan, porque el Inter ganaba las divididas, se quedaba con cada rebote, con las segundas jugadas, y el Barcelona que no encontraba respuesta, estaba algo perdido, dubitativo, errático, el último pase, y a la hora de concretar las acciones en campo rival, entonces el Inter, cada vez que se animaba, llegaba y estaba a nada de liquidarlo. Bueno, parecía que finiquitó la cuestión el conjunto local, el Inter de Milán, ni más ni menos, con el gol de Çalhanoğlu, desde los 12 pasos, penal, que fue o no, porque Lautaro Martínez venía trastabillando, parece ser que se iba a caer de por sí, pero ¿cómo cubre la pelota así con el pie? Y Cubarsí lo llega a tocar. Para mí lo derriba, pero es interpretativo. No lo veo tan claro. Decisión pura y exclusivamente del árbitro Marciniak, que es de los mejores de todo el mundo. Dio pena máxima. Yo creo que no fue errada la decisión que sentenció. Y el propio Çalhanoğlu que concretó el 2-0 antes del entretiempo. El Barcelona con más dudas que certezas. Y el Inter rozando la final, teniéndola ahí nomás. Hasta que comenzó el segundo capítulo. Arrancó el complemento. Gol en offside de Acerbi. De Acerbi, como prefieran llamarlo. En una pelota parada a favor del Inter. El Barcelona que le cuesta lo que no está escrito ahí. Pero aún así el Barcelona despertó a tiempo.
Gol de Eric García, que jugó como lateral por derecha tras un centro pletórico de Gerard Martín. Eric García que la enganchó de volea, la clavó en un ángulo impresionante. Y Dani Olmo que igualó no solo que el partido, sino que el global, con también una pelota bárbara de Gerard Martín al segundo palo. Dani Olmo que entró en segunda línea y la cabeció, dejando sin opción de atajar esa bocha a Sommer, que era el que aguantó ahí lo que fue un nivel superlativo del Barcelona, que encontró más espacio, el Inter quedaba más abierto, se descuidaba de mayor medida, el cansancio quedaba en evidencia, y ahí el Barça lo pasó por encima al Inter, lo bailó durante casi toda la segunda parte. Lamine Yamal inspiradísimo, Pedri con pases magníficos, Rafinha que mejoró, Frenkie de Jong con destello de su calidad, Gerard Martín jugando los mejores minutos de toda su trayectoria, al menos por lo que yo lo vi, Eric García ayudando más en la ofensiva que en el plano defensivo, y Barcelona con confianza que levantó su rendimiento tanto colectiva como individualmente. Parecía que el Barcelona lo tenía a tiro, aunque Sommer le atajó una pelota en el ángulo a Lamine Yamal, y también el tremendo arquero suizo tuvo uno de los mejores atajadores que yo he visto en toda mi existencia. Engancha a Lamine Yamal para el inicio de una transición rápida, brillante, del conjunto dirigido por Hansi Flick. Ahí subieron Pedri, Gerard Martín por izquierda y Eric García por derecha, que la movieron de un lado al otro tocando. Superioridad numérica del Barcelona en ese contraataque que parecía letal, hasta que después de manejar los tiempos a las mil maravillas y tenerlo ahí el pasaje a la final, Sommer se estiró. Es cierto que igual el centro rasante de Gerard Martín lo dejó mano a mano a Eric García solo para soplarla y empujarla. El tiro bastante centralizado, pero aún así la estirada, la rapidez de Sommer para despejar esa bocha me resultó de otra galaxia. Después tuvo esa en la que Sommer voló arriba cuando Yamal recortó hacia adentro y le pegó alto. Sommer que la mandó para afuera. Estuvo el palo de Lamine Yamal al minuto 92 aproximadamente. El Inter contra las cuerdas. Y claro, antes de ese palo de Lamine Yamal, que era ya la clasificación a la final, gol de Rafinha, que poco había contribuido, apareció bastante menos de lo que uno imaginaba de él, pero pase filtrado con la zurda de Pedri, que no hay forma de ponerlo en palabras, como encontró el hueco ahí perfecto, Rafinha abierto por izquierda. Primer tiro de Rafinha lo ataja Sommer, pero como era prácticamente en área chica, dio rebote Sommer, un tiro tan potente, no había forma de pararlo de otra forma, y el rebote de Rafinha con su pierna inhábil, con la diestra, le pegó al segundo palo y parcialmente le dio el avance al partido decisivo al Barcelona, que en una de las últimas del tiempo reglamentario, con el gol de Acerbi, que se mandó como 9, Dumfries, que sacó para mí la pelota limpiamente a Gerard Martín, centro rasante, y Acerbi que la mandó a guardar arriba con un tiro formidable. Lamine Yamal en sus pies tuvo
el 4-2 definitivo y al final todo acabó en un 3-3 como en la ida ante el alargue, porque esto se extendió hasta la prórroga. No me quiero olvidar de la polémica del supuesto penal a favor del FC Barcelona. Para mí, por esto, como dijo Marciniak, estaba fuera. Yo creo que el derribo a Lamine Yamal en el borde del área, con una imagen capaz de confundir, pero fue afuera. Ahí, con lo justo, pero considero que no estaba en la línea ni tampoco dentro del área. Termina cayendo dentro del área del Inter el crack blaugrana Lamine Yamal, pero cuando lo impactan, cuando se genera falta, previamente es un toque antes, pues yo creo que fue tiro libre, que la armaron bárbaro, una jugada preparada divina, pero la cagó Frankie de Jong, que estaba en offside y desvió ese tiro de Lamine Yamal, que casi acaba en un golazo. Lamine Yamal intratable. Acerbi forzó que el partido continuase. Comenzó mejor el Inter de alargue. Triangulación de Thuram, Taremi y Fratesi. Fratesi, de los mejores revulsivos de todo el mundo. Thuram, que desbordó. Tiró el centro atrás. Taremi, que rebotó bárbaro. Y Fratesi al segundo palo con la zurda. La clavó para sentenciar el partido de forma definitiva. Szczęsnik ahí no pudo hacer absolutamente nada. El Inter, que tuvo la chance del 5-3 con otro tiro de Fratesi con la zurda, que Szczęsnik sí atajó el segundo tiempo el alargue. El Inter, que gestionó mejor los ánimos y los tiempos en el primer tiempo de la prórroga. Pero obvio que por la desesperación y el querer igualarlo como sea, el Barça insistió con el empate a más no poder ya en los últimos 15 minutos. Ahí Sommer hizo una de las mejores atajadas que yo recuerdo. Hubo una con la diestra de la Villa abajo, casi sin ángulo, buena. Pero es que la Yamal, cuando se fue por derecha, buscó su mejor ángulo. Se perfiló 10 puntos y abrió la zurda para clavarla en el segundo palo. Ahí Sommer, con los dedos, la sacó. Vaya a saber uno cómo, de qué forma, pero evitó el empate del Barcelona. Y el Inter, que resistió, sufriendo, en un partido durísimo, pero los nerazzurri clasificaron a la final, yo creo que de forma justa, aunque también habría sido merecido, que el Barcelona alcanzase el partido definitorio. Respecto al 1-1 de ambos equipos, el Barça Szczęsny cumplió, no tiene prácticamente responsabilidad en ninguno de los goles. Eric García mal atrás, bien arriba, animándose a tener proyecciones en la ofensiva, anotando un golazo que revivió e inspiró al Barça. Cubarsí es joven, tiene buenas características, pero le pesó este contexto para mí y le quedó grande un partido como este. Íñigo Martínez, hasta que fue sustituido, cumplió con creces. Gerard Martín no me convence en lo absoluto, pero dos centros magníficos que acabaron en gol, algún que otro cierre bueno, por más que en esa, en la que Thuram le disputa la pelota y se la saca, yo creo que no hay infracción ni por casualidad, ahí sí que no hay discusión alguna, pero bueno. Aún así se quejaron por Twitter, redes sociales y demás. Gerard Martín de lo mejor de su carrera y aún así insuficiente. Frankie de Jong con algún que otro pase uno entre líneas, organizando, saliendo desde el fondo, aunque le faltó intensidad al final, ese ritmo que por el cansancio no fue el mismo. Pedri
ha sido fantástico en los controles, en los pases, liderando al Barcelona, asistiendo en esa jugada en la que Rafinha le pega primero, después acaba marcando el rebote, pero lo de Pedri es digno de Balón de Oro, al igual que lo de Lamine Yamal, que fue contrarrestado únicamente por Bastoni en alguna que otra jugada y Sommer, pero es que Lamine Yamal generó peligro constantemente, enganchando para adentro, para afuera. Hay un pase antes de los 30 segundos de 3 dedos, dejándolo mano a mano a Ferran Torres. Le faltó el último pase a Lamine Yamal, es cierto, salvo por esa. Le costó filtrar esa última pelota para que concretase alguno de sus compañeros, más allá de él. Pero aún así, desbordando, mostrando su inmenso talento, pegando al arco. Estuvo magnífico, incluso la mentalidad, no caerse, sino que motivarse, ir hacia adelante sin bajar los brazos. Un carácter y un fútbol lleva este adolescente aún que es notable, destinado a ser uno de los mejores en la historia del deporte, Lamine Yamal, que con 17 años de edad solo demostró toda su calidad en un partido inolvidable, eliminado lamentablemente para él, merecía pasar igual que Pedri, y como también el Barcelona, pero de todas formas Lamine Yamal puede ganar el Balón de Oro 2025 tranquilamente, tras hacer un temporadón y jugar una eliminatoria bárbara, independientemente del resultado final. Dani Olmo, de lo más irregular del Barcelona, gol sí, pero algún que otro pivoteo flojo, algo más errático. Rafinha, que cuando se metió por adentro, creció en su juego, pero empezó sin contribuir casi en nada, bastante aislado, abierto sobre la banda izquierda. Ferran Torres, que falló situaciones claras y después no es que aportase demasiado. Ronald Araujo, dejando que desear otra vez en un partido vital para el FC Barcelona. Fermín López, con algún que otro toque y ciertas pinceladas buenas, pero que no alcanzaron. Robert Lewandowski, que recibió un centro de Lamine Yamal, que lleva a línea de fondo y se la tiró, se la puso como con la mano a la cabeza, y Robert Lewandowski, que volvía de la lesión, la mandó arriba cuando Sommer estaba vencido, de las pocas equivocaciones del suizo, y ahí Lewandowski no la pudo empujar. Héctor Ford no cortó ni pinchó, tampoco Gavi ni Pau Víctor. Honor para este Barcelona de Flick, que fue un equipazo, más allá de ser eliminado ante este Inter de Milán de la Champions League 24-25. En cuanto al propio Inter, finalista en esta edición, Sommer el MVP. Él evitó que el Barcelona ganase con 3 o 4 atajadones que eran goles hechos. Bisek correcto en defensa, cortando, metiendo, prolijo por arriba incluso. Acerbi con una historia de superación inmensa, tras batir a ese cáncer, que fueron 2 si no me equivoco, que lo golpearon fuerte. Ya veterano, marcó uno de los goles más importantes en la historia reciente del Inter de Milán. Bastoni, espectacular defensivamente, ganando un montón de duelos, cortando vía aérea, anticipando, saliendo desde el fondo con criterio, haciendo coberturas a mano poder a Di Marco, que fue bailado por Lamine Yamal. Horrible Di Marco, salvo por esa recuperación para el 1-0 del Inter, después no ayudó en nada y lo superaron una y otra vez. Mkhitaryan con varias buenas, pero no tanto en ataque. Pudo haber marcado, pero mejor en la colaboración defensiva. Çalhanoğlu, gol de penal y ayudando atrás, pero no fue un partido ideal para lo que es su juego. Nicolò Varela, fatal, inexistente para lo que es su técnica. Me llamó la atención lo que le costó en los controles, se lo notaba hasta desgastado, muy pobre lo suyo. Dumfries la descosió en el ida y vuelta, cortando, metiendo, sumándose a la ofensiva, asistiendo, metiendo goles en la ida. Eliminatoria magnífica de Dumfries, tremenda con toda la letra de la palabra. Lautaro Martínez, que dio lo mejor de sí hasta cuando pudo y anotó el gol que le dio la ventaja inicial al Inter de Milán. Thuram con algún que otro buen pivoteo, más errático que los demás, pero
de todas formas me gustó lo suyo en alguna que otra jugada puntual. Carlos Augusto, igual de pobre lo suyo que Carlos Augusto, iba a decir, mamita, estoy rega, que Di Marco. Mateo Darmian, aceptable, digno, hasta ahí. Taremi bajó buenas pelotas, aunque para el contraataque en varias que pudo liquidarlo el Inter ahí le costó, porque no es una de sus principales características. Mientras que Fratesi revulsivo con el gol, notable lo suyo. Zielinski, que entró por Çalhanoğlu y dio una buena muestra de sí, mientras que De Vrij despejó una cantidad innumerable de pelotas para dar equilibrio al Inter, que aguantó y está en la final en la que se va a enfrentar al Paris Saint-Germain, que jugará la segunda final de su historia. Ganó la ida 1-0 en Inglaterra, pero ahora vamos con el Paris Saint-Germain 2, Arsenal 1. Global de 3-1 a favor del formidable equipazo de Luis Enrique, que pasó y está a un solo partido de consagrarse con la tan anhelada orejona. Le toca al Inter, no es fácil, pero cómo dominaron la vuelta, ya lo hicieron en la ida. Les costó al principio porque el Arsenal, ante la obligación de al menos empatar la serie, salió con predisposición, con ganas, pero con más corazón que cabeza. El conjunto Banner decepcionante, equipo Arteta que no cumplió con las expectativas. Y el PSG, a medida que fue entrando en partido en el Parque de los Príncipes, cada contragolpe parecía que era un gol. Quedaba recontra mal parado el Arsenal. Sí, hubo una de Doué que patea flojo, pero superioridad numérica del Paris Saint-Germain. Otra de Barcola, tras un pase con la zurda de Kvaratskhelia que casi la clava abajo. Bueno, Raya mantuvo con cierta esperanza al Arsenal, que no le encontraba vuelta, aún así no bajaba la guardia. Donnarumma con atajadones de los mejores torneos que le recuerdo al arquero italiano. Una parada arriba a Saka del segundo tiempo crucial. Otra en un arranque a Martínez, que quedó mano a mano y Donnarumma se la encontró ahí de milagro. Una puntual a Odegaard, tapado y todo. Donnarumma que reaccionó así, se estiró abajo, llegó bárbaro y la mandó al córner, pero esa de Odegaard en el borde del área, o creo que fue dentro, ya no recuerdo con exactitud, pero era un tiro prácticamente imposible de sacar. Donnarumma respondió con creces. Cuando Vitinha se activó, el PSG fue superior a un Arsenal que tuvo iniciativa, ganas, voluntad, pero no convicción, y eso le costó caro. El PSG se adelantó al marcador con ese golazo de Fabián Ruiz. Tras un rebote, controló de pecho. Ese control fue medio gol y después definió de volea a Fabián Ruiz, que es de los eslabones más flojos del PSG para mí, pero aún así, ahí la clavó al ángulo y no había forma de atajarla para David Raya. El PSG más peligroso en cada acción ofensiva respecto al Arsenal, con más chances, pero con menos claridad. El Arsenal que en segundo tiempo no tiró la toalla. Hakimi que sentenció la serie tras una triangulación entre Kvaratskhelia, Dembélé que entró del banco y el propio Hakimi que definió abajo al segundo palo con una categoría notable. Bukayo Saka recortó distancia, ¿sí? Tras un rebote, ahí se descuidó Marquinhos, centro, hubo un desvío, Saka que metió a Donnarumma y la mandó a guardar, centro de Calafiori. Después para Saka que abajo el arco le vino la pelota muy encima, pero la tiró a la tribuna con la diestra. Qué formidable y grandísimo equipo este PSG Luis Enrique, que está a nada de la gloria máxima que es el sueño del club desde su existencia. Magnífico Donnarumma del arco, atajando pelotas fundamentales. Hakimi con un despliegue notable y enorme, yendo, viniendo, cortando, metiendo un montón. Marquinhos defendió bárbaro, salvo por esa equivocación que acabó en el gol de Trossard. Pacho también
muy seguro en el fondo, Nuno Méndez parando en varias jugadas a Bukayo Saka, Joao Neves recuperando, presionando, yendo, viniendo, con una omnipresencia notable. El fichaje que cambió al PSG en mitad de cancha. Vitinha claro, jugando simple, manejando los tiempos y cada pelota que pasó por sus pies. Más allá del buen rendimiento del portugués Vitinha, pateó un penal flojito, débil, que atajó Raya sin tanto problema. Para mí esa pena máxima era de Kvaratskhelia, pero Vitinha tomó la responsabilidad, le pegó al arco Hakimi, un desvío, mano clarísima del Boeskelly, iba al arco esa bocha y probablemente se metía. Vitinha agarró la pelota y pateó un penal horrible que tuvo que haberlo ejecutado Kvaratskhelia, pero bueno, Fabián Ruiz con un golazo y con muy buenos toques de pelota. Doué, algo individualista, excediéndose por su técnica, pero aún así también pincelada de calidad. Barcolá, que aportó lo suyo en velocidad, pero le faltó meterla. Kvaratskhelia, que desbordó, estuvo fascinante en todo sentido. Dembélé, cuando entró, dubitativo, flojo de lo físico, pero aún así aportó lo suyo. Lucas Hernández y Gonzalo Ramos entraron y cumplieron hasta ahí. Puedo hablar de David Raya, que evitó que el Arsenal perdiese por más goles. Timber, que en defensa estuvo mal, le faltó un ataque. Saliba y Kivior, que en defensa se la bancaron, pero así dejaron ciertos espacios. Lewis Kelly, flojo, errático, pobre como nunca. Odegaard desapareció en acción, poco contribuyó para la calidad del noruego. Thomas Partey, que metió, recuperó, pero le faltó la última. Declan Rice, que cortó, tuvo buenas conducciones. Aún así no fue tan determinante, pero de lo mejor de Arsenal, al igual que Bukayo Saka, que metió una y otra vez, metió un gol, pero aún así falló chances claras que pudieron haber sido el empate en el global. Mikel Merino, que no contribuyó tanto como en otros partidos, tampoco Gabriel Martinelli. Hizo cambio a Arteta, ingresó Calafiori, Trossard y Ben White, pero ninguno modificó la dinámica de un partido que lo sufrió en ciertos pasajes del PSG, pero pudo sacarlo adelante y así conseguir su boleto a Múnich para la final el sábado 31 de mayo ante el Inter de Milán de Inzaghi. Vamos a ver cuál de los equipos se considera campeón de esta orejona. Dejo mi análisis por acá. Si les gustó este video, tiren su like, suscríbanse y recomienden a 7 contenido de llama. Gente, nos vemos en la próxima. Hasta luego.